es decreto divino, ¿no? Cosa que poco idealista, pues. Eh, a los griegos se les atribuye el haber hecho la división de clases, ¿no? Ellos entendían por la existencia de una clase alta, una clase media y una clase baja, clases sociales. Eso lo reconoce incluso el mismo Marx cuando Waldemeyer le escribe y le dice de que uno de sus aportes podría ser las clases y la lucha de clases, ¿no? Que han estado presentes en toda la historia. Y a lo cual le responde Marx, no, lo de las clases han sido descubiertos por autores anteriores a mí, incluso por culturas antiguas como los griegos. Lo único que aporté fue que esas divisiones de la sociedad en clases tiene su origen en el factor económico. Algo así más o menos responden cartas a Waldemeyer, ¿no? Marx. Entonces, son los griegos los que tenían claro esa división, ¿no? La clase alta, la clase media y la clase baja. Pero en base a ese, esa su propuesta de la educación para el buen gobierno, es que eh, la sociedad debería estar organizada de la siguiente forma, ¿no? Lo dice, primero, la clase de los guardianes, o sea, todos aquellos que hayan pasado los exámenes, 3 exámenes creo, y que hayan ido al pueblo a hacer contacto con la gente, a los 50 años serían los guardianes. Y dentro de ellos se elegiría quiénes gobernarían la nación, ¿no? La segunda sería la clase eh, de los soldados y auxiliares, que gobernarían pues a que protegerían, ¿no? Al Estado, los guardianes, ¿no? El tercero, la clase popular, los que, integrados por comerciantes, agricultores, los que han sido eliminados en el primer examen nomás, ¿no? Y consideran como la última es a los esclavos, ¿no? Que serían los que hagan, pues, las actividades, digamos, mm, económicas, ¿no? Las actividades manuales económicas, ¿no? Él, Platón, en todo caso, es un reformista, ¿no? Se opone, pues, al afán de ganancia, a la usura, al agio, y da una importancia a la división del trabajo. Para que una sociedad avance, se desarrolle, debería haber una adecuada división del trabajo. Y en el principio la división del trabajo se basa en el desarrollo de las diversas profesiones, ¿no? Esto de acá que dice es tomado por la psicología incluso. Aquella clasificación sobre un carácter flemático, carácter colérico, carácter sanguíneo, es de Platón y eso se sigue utilizando en la psicología, ¿no? Bueno, dice Platón, en realidad esto ya es parte de como cultura general, ¿no? Porque pues no tiene mucha relación con la economía, pero debemos saberlo. Dice que la conducta humana brota de 3 fuentes: el deseo, la emoción y el conocimiento. El deseo es un depósito de energías principalmente sexuales, la emoción reside en el corazón
y en la fuerza de la sangre. El conocimiento reside en la cabeza, es el ojo de deseo y puede llegar a ser el timonel del alma. Estas facultades se encuentran en todos los hombres, ¿no? Pero en proporciones diversas. Por ejemplo, en los que predomina la emoción, la valentía, ellos son los miembros del ejército, ¿no? En los que predomina el pensamiento son los filósofos, que se mantienen pues apartados sin que el mundo los utilice. Y en los que predomina el deseo son los comerciantes ávidos de codicia, ¿no? En un estado perfecto, dice Platón, las fuerzas industriales deberían producir, pero no gobernar. Las fuerzas militares deberán proteger, pero no gobernar. Mientras las fuerzas del conocimiento y de la ciencia son las que deberían gobernar, ¿no? Entonces, por todo lado, en su pensamiento, hay la idea de que son los mejores, la élite, los más cultos, los más educados, los que deben gobernar, ¿no? Y no pues cualquier aventurero, cualquier gente como está sucediendo actualmente, ¿no? Hay que valorar pues la preparación, el conocimiento, hay que prepararse para eso, ¿no? Para gobernar. En los países desarrollados, los candidatos o los presidentes pues, tienen maestrías, han estudiado en las mejores universidades, ¿no? En el Politécnico de París se estudia, es requisito estudiar ahí siquiera un año de ciencia política si quiere ser parlamentario, ¿no? Es un instituto superior. En todo caso, deberían haber reformas que ameriten o meritúen más a aquellas personas que tienen más conocimiento. Se debería exigir requisitos, pues. No puede ser que gente que no tiene ni secundaria completa postule al parlamento, sea electo y al final no saben qué hacer, ¿no? Se debería exigir requisitos para eso. En algunos países lo hacen. Bueno, en todo caso, lo que estamos haciendo es una aproximación hacia los aportes de los pensadores griegos hacia la economía. Y esto lo hacemos de manera a veces unilateral porque en base a lo que hemos resumido, lo que hemos leído, eso no quiere decir que es la verdad absoluta. Solamente esto propone Platón para la economía. Es un resumen, pues. ¿En qué podemos, digamos, poner en relieve de Platón? La división, plantea la división del trabajo. Segundo, la educación para el buen gobierno. El Estado debería educar a la gente para que al final, pasados varios exámenes, lleguen a gobernar, o sea, los mejores estén en la capacidad de poder gobernar. Y en base a eso, en la educación para el buen gobierno, se debería dividir a la sociedad en los guardianes, auxiliares, la clase popular, los esclavos, ¿no? Luego, se opone al cobro de intereses, al agio, no considera que la industria y el comercio sean actividades dignas, ¿no? Se opone a ellas. ¿Qué más? Busca que se reforme, pues, la sociedad, ¿no? Este, mm, las formas de gobierno que se plantean, pero eso es más relacionado a la política. Lo otro es casi el común de los pensadores, ¿no? Los esclavos deberían trabajar, hacer los trabajos físicos, la propiedad privada no debe existir, sino la tierra debe pertenecer al Estado y en concesión, más o menos como una concesión, el Estado les da a los esclavistas, ¿no?
se opone al comercio, a los oficios y se debe prohibir el crédito. Entonces yo en cuanto a Platón me quedo allí y bueno, y en las clases como es hecho ya una costumbre, yo voy a hablar hasta máximo 11:40 y luego vamos a dar paso a las exposiciones, ¿ya? El autor griego que es sumamente importante para la economía es Aristóteles. Carlos Marx decía, a él se le debe el dicho de que el padre de la economía es Adam Smith, ¿no? Y también de que si el padre de la economía es Adam Smith, Aristóteles vendría a ser el abuelo de la economía, en el sentido que es el que más ha contribuido hacia la economía, ¿no? Contribuyó a la física, a la biología, a la economía, un hombre intelectualmente muy prolífico, ¿no? Sus principales obras son la ética, la política, la metafísica, ¿no? El órgano. De hecho, se le considera también el fundador de la lógica, ¿no? En su obra La política consta de estos libros, ¿no? El Estado y sus bases, examen crítico de un Estado ideal, las constituciones, las formas de gobierno, los golpes de Estado, organización de los estados democráticos y oligárquicos y proyectos de un Estado perfecto. ¿Y por qué hemos señalado tantas cosas? Porque él entendía de que él hablaba de economía política, no hablaba de economía secas, ¿no? Estamos diciendo de que Genofonte probablemente haya inventado ese término de oikonomos, economía, porque tiene una obra tan con ese nombre, pero quien hace la clasificación de esa disciplina es Aristóteles. Aristóteles considera pues que hay una economía regia, que era la administración del reino, la buena administración del reino. Luego decía que existía una economía provincial que estudiaba la administración de la provincia. Y luego que había una economía política que estudiaba la administración del Estado, de la polis o el Estado, ¿no? Y ese nombre de economía política para una nueva disciplina que surgía trató de ser cambiada. Algunos entendían que debería llamarse crematística, o sea, el estudio de las operaciones con dinero. Otros, la cataláctica, el estudio de las operaciones comerciales, cataláctica. Y otros que debería llamar plutología, que viene a ser tratado de la riqueza, ¿no? Hasta que fue un mercantilista en 1615 quien retoma este término de economía política y escribe su obra, pues, que se llamó así, Tratado de Economía Política. Y eso se ha entendido así hasta 1900. En 1900, Marshall escribe su obra que se llama Principios de Economía. O sea, ya no es economía política, sino principios de economía. Le da un carácter, digamos, más tecnocrático, ¿no? Y se le atribuye inmensos aportes hacia la microeconomía, ¿no? A Marshall. Entonces, a la economía política se la considera ya como la filosofía de la economía, ¿no? Donde debe estudiarse, pues, el pensamiento económico de, digamos, Smith, los clásicos, todo es una especie de
filosofía, ¿no? Y más bien a la economía a secas, algo como más tecnócrata, ¿no? Más directo. ¿Qué dice Aristóteles? Uno de sus famosos dichos. Somos lo que hacemos en forma repetida. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Entonces, todo tiene que ser, bajo ese principio se guía la calidad de la educación, pues. No es que hayas cumplido ciertos estándares y te quedes allí, sino es una actualización permanente, ¿no? El que es perseguir la excelencia, o sea, llegas a una meta, debes trazarte otra mayor y siempre ir hacia arriba, ¿no? A lograr la excelencia y hacer que eso se convierta ya en un hábito, algo habitual. El hecho de que la educación se mejore, pues justamente ayer veía un video en el cual se demuestra que en el Perú, en promedio, no leemos ni siquiera un libro al año, ¿ya? En Finlandia, donde sea la mejor educación primaria, se lee algo de 84 libros por año. En el Perú ni uno por año, en Finlandia 84 por año. Nos falta eso, pues, la lectura. En la universidad nos contentamos con los power que muestra el profesor y ese es nuestro conocimiento, es lo máximo. Y eso no está bien, pues. El profesor también por eso les dije, es algo arbitrario, ¿no? Es un resumen, hemos sacado de libros. Eso no es la última palabra. Por su cuenta, los alumnos deberían leer, pues. Y eso te va a hacer, obviamente, mejor, ¿no? En Estados Unidos, el promedio, el estándar para un alumno universitario son más o menos leer en un año 300 libros, ¿no? Te hace casi un libro por día. Bueno, yo no creía eso, están exagerando. Hasta que un profesor que estudió en Estados Unidos su maestría me lo dijo, ¿no? El primer día que llegó a ser en Estados Unidos, estaba descansando en su cuarto, le llama la bibliotecaria y le dice, señor Valdés, visítenos porque aquí tenemos ya sus libros, los que va a leer en el mes. Ya pues fue y allí estaban ya separadas en bolsas. Contó los libros, 38 libros. Y esos 38 libros tenía que devolverlos al fin de mes, pues. Y es que allí no es, a nosotros nos parece un mundo el leer porque somos memoristas, pues, ¿no? Tratamos de aprender de memoria las cosas que se ven. No, lo que hay que hacer es buscar el espíritu de lo que se quiere decir en esa obra. Y para eso son buenos los hábitos de lectura veloz, ¿no? Y la lectura veloz es como manejar pues un carro, ¿no? Cuando tú estás empezando a manejar un carro, al inicio pues estás tenso, con cuidado, ¿no? Pero después ya se te hace un hábito y puedes estar escuchando música, conversando y sigues manejando. Es igual la lectura, ¿ya? Entonces, yo creo que parte de nosotros, ¿no? La lectura nos hará más competitivos, más capaces. En realidad, lo que damos los profesores es ni el 10% de lo que requieren saber ustedes. El 90% tienes que conseguir con tus lecturas, con tu asistencia a seminarios, con ir a páginas del internet y todo eso. Y podría parecer, ¿no?
Entonces, ¿para qué nos va a servir, ¿no? este curso, los otros? Les invito a que vean el video de Steve Jobs, ¿no? Unir los puntos. De lo que se trata no es que estos conocimientos los vas a utilizar inmediatamente, te podría servir para el futuro. Cuando Steve Jobs estaba en la universidad, se dio cuenta que sus padres adoptivos que eran obreros, estaban gastando toda su plata, porque las universidades son carísimas. Le dio un cargo de conciencia, abandonó la U y comía con los Hare Krishna, se volvió vegetariano. Y a consecuencia de eso creo que fue su complicación al páncreas, ¿no? Pero se dio cuenta de que lo que le llamó la atención eran unos avisos, unos afiches que se ponían con una caligrafía Palmer, los espacios, el tipo de letra. Y entonces asistió libremente en la universidad a cursos de caligrafía, ¿no? 10 años después, eso le sirvió para hacer sus tipos de letra en la primera Macintosh que él inventó, la computadora. Esos tipos de letra, ¿no? Le sirvió para eso. Eso se llama unir los puntos. Aparentemente, en estadística, en matemáticas, no tiene, pues, se nos hace difícil, ¿no? Pero para hacer investigaciones básicamente necesitas estadística. Para entender la econometría necesitas estadística, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay que entender, ¿no? ¿Qué dice Aristóteles? Hola. En realidad no vamos a leer punto por punto porque siempre les digo eso. Si se trata de leer, pues cualquiera puede ser profesor, ¿no? Pone su power, comienza a leer y ya está. Y no es así. El power es como una ayuda a memoria. Y lo que llama la atención aquí es el tercer párrafo. Aristóteles, pues creo que hablamos ya de esto, rechaza el comercio exterior. Dice que tener relaciones de intercambio con otros países las va a volver dependientes en caso de guerra. Y su ejemplo es el trigo de Egipto, ¿no? Grecia dependía del trigo de Egipto. Y se ponía en el caso, ¿qué pasa si entramos en guerra? Pues no vamos a tener trigo, no vamos a poder hacer pan. Entonces, la idea es de que acá produzcamos todo en Grecia, o sea, el trigo también, ¿no? Eso se llama autarquía de la producción. Se llama autarquía de la producción, también se llama economía natural. Y esto que podría parecer traído de los cabellos, porque ahora vivimos un proceso de globalización. ¿Qué pasaría si el Perú, por ejemplo, hace eso? No comerse con el extranjero, sino todo se produce en el Perú y hasta fortalecer las industrias. No es viable, pues. A ver, déjale de comprar a China sus productos. Ellos tampoco te comprarían en reciprocidad lo que nosotros exportamos. Ahí pues allí China es nuestro socio estratégico, tanto en exportaciones y en importación. O sea, en la actualidad es imposible hacer eso, tener economía autárquica. Más bien, lo que se está dando es una consolidación de la globalización, ¿no? Pero en algún momento se dio sí, y se dio con resultados exitosos en Alemania, más o menos a inicios de 1900.
La teoría que estaba vigente en ese tiempo era la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo. Y la teoría de las ventajas comparativas dice que los países deberían especializarse en la producción de aquellos bienes que pueden producirlos en forma abundante y barata. Esa teoría estaba vigente, ventajas comparativas. Federico Litz, que era el premier de Alemania, se dio cuenta que si Alemania se especializaba en esa producción de bienes que pueda producir en forma abundante y barata, se iba a especializar en la producción de remolacha y en la producción de juguetes. Entonces, lo que él sugirió es hacer una economía de cuarentena, que consistía en cerrar a Alemania al comercio exterior por 5 años. Al final fueron 7, ¿no? ¿Y para qué? Para fortalecer las industrias nacionales en Alemania. Y la historia le dio la razón porque una vez fortalecidas las industrias alemanas salieron a competir con calidad, con precios bajos y todo eso, ¿no? Eso significaría, pues, para el Perú, que en vez de estar comprando ropa extranjera, compremos ropa a nuestros industriales, ¿no? De algodón o de alpaca, de lana de alpaca, lo produzcamos acá, pues, ¿no? Y también dio pie esta teoría para que Raúl Prebisch, uno de los fundadores de la CEPAL, propusiera su modelo industrialización por sustitución de importaciones. Repito, Federico Liz propuso la economía de cuarentena y Prebisch la industrialización por sustitución de importaciones en base a esa propuesta de Aristóteles de no comerciar, que en realidad con el exterior, no depender del exterior, que en realidad, como les digo, en la actualidad es inviable, ¿no? No se puede hacer por esta cuestión de la globalización. Queda como una cuestión teórica simplemente, ¿no? La unidad económica de la nación es la familia, dice Aristóteles, la que debía producir todo lo que necesiten consumir sus miembros, ¿no? Alimentos, vestidos, e intercambiar solamente lo sobrante, lo necesario, ¿ya? O sea, nuevamente está presente allí el criterio de la economía autárquica. Debería empezar de las familias. Ellos deberían producir todo, ¿no? Y intercambiar lo mínimo necesario, el sobrante, ¿no? Eh, Fíjense lo que dice aquí. Defendiendo al esclavismo, pues, ¿no? El esclavo es un utensilio vivo que no tiene otra voluntad que la de su amo, que no participa de la virtud moral y que resultará inútil cuando las máquinas se muevan por sí solas. ¿Cuándo dijo esto? 350 años antes de Cristo. Hay máquinas que se mueven por sí solas, sí, los robots. Stephen Hawking, el gran físico creador de la teoría del todo, decía de que el 2056 es el año singular, va a ser el año, no, 2062, el año singular. Aparecerán máquinas con robots con cierto tipo de autonomías, ¿no? Lo que se está viendo ciencia ficción parece, en el Terminator 4, pero la rebelión de las máquinas. Algo así
puede suceder. Y fíjense cómo es que Aristóteles se adelantó 350 años todavía a, a ese hecho, ¿no? El trabajo del esclavo pues ya no va a ser útil cuando aparezcan máquinas que se van a mover por sí solas. Las personas están siendo desplazadas por las máquinas. Fíjense, también defensa de la esclavitud. Para que exista este sistema, la naturaleza ha dotado, ¿no?, a hombres de carácter, de espíritu enérgico, y ellos son los amos, los señores. Los esclavos carecen de estas cualidades, eh, por lo tanto deben dedicarse solamente al trabajo físico. Y esto lo escribe, ¿por qué? Porque la realidad griega de ese tiempo era esa, pues, ¿no? Había muchas tribus en las islas del mar Egeo, ¿no? Donde es Grecia, pues. Y los que eran más inteligentes, más emprendedores eran los griegos, las otras tribus no. Entonces había que explotar, pues, a las otras tribus, ¿no? Esclavizándoles, que hagan el trabajo manual, ¿no? De esa manera defiende la esclavitud. También Aristóteles está de acuerdo de que la mejor forma de gobierno debería ser la aristocracia. La mejor forma de gobierno debería ser la aristocracia, que era el gobierno de los mejores, ¿no? De la élite, los más capaces, no la democracia. Pero debería ser un gobierno con arreglo al derecho, ¿no? Que tenía esos elementos. Un gobierno que responda al interés público. El gobierno debería responder al interés público. A diferencia de un gobierno tiránico que actúa solamente en interés de una clase, ¿no?, o un individuo. Un gobierno tiránico es eso, pues, que no trabaja por el interés público, sino por una clase, por un individuo, algo así como que las clases, la gente de plata, las empresas, están representadas en la CONFIEP, ¿no? Y la CONFIEP es un organismo que coloca presidentes, ¿no?, en el Perú, para que gobiernen a favor de ellos, pues. También este gobierno que propone Aristóteles es un gobierno jurídico. El gobierno se realiza, ¿no?, mediante, digamos, regulaciones y no por decretos arbitrarios, ¿no? En este gobierno se respeta las costumbres y también la Constitución. Y tercero, es un gobierno de súbditos que obedecen voluntariamente, diferenciándose del despotismo, pues, que se basa en la fuerza, ¿no? Únicamente en la fuerza. Y el Estado, pues, es un Estado que tiene fines propios y a ellos deben subordinarse, ¿no? Y no al inverso, los intereses privados. Lo que sucede en el Perú es la inversa. Los intereses privados se anteponen a los intereses del Estado, ¿no? Por eso decíamos, la CONFIEP, ellos son los que ponen y sacan presidentes, contribuyen a candidatas para sus campañas electorales, ¿no? También dice que las clases sociales nacen, pues, de la división del trabajo.
y el fraccionamiento de la propiedad, ¿no? Y los oficios y la explotación de la tierra son los que van a constituir los fundamentos del bienestar. Y quizás lo más importante de Aristóteles es esto, el doble carácter de las mercancías. Esto, el valor de uso, esto del uso adecuado y el uso inadecuado, le sirvió a Marx para elaborar su teoría de la mercancía. ¿Qué es la mercancía? Es un objeto o un bien que satisface una necesidad y que puede ser intercambiado. Y eso está en base a lo que dice Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice que un artículo, una mercancía, tiene un uso adecuado. Por ejemplo, cuando los zapatos que tú has hecho lo empleas para tú mismo calzarte. Y un uso inadecuado cuando los zapatos que has hecho lo destinas al cambiar por alguna otra cosa, ¿no? Aquí está claro eso. Examinó lo que los economistas denominan, ¿no? El valor de uso y el valor de cambio, lo que Marx denomina así en su categoría sobre para analizar el sistema capitalista, ¿no? Sobre el capital, en la primera hoja pone eso: el capitalismo se presenta como un arsenal creciente y continuo de mercancías, de producción de mercancías. ¿Y qué es una mercancía? Es un bien o un objeto que satisface una necesidad y que puede ser intercambiada, ¿no? Y bueno, y para complementar eso, dice de que el valor de cambio se deriva pues del valor de uso, ¿no? Y sus patrones de medida son las necesidades del hombre. Eh, y fíjense, sobre la teoría del valor que hablaremos posteriormente, dice eh, que las mercancías se valorizan pues, ¿no? Por su costo de producción y por la utilidad. Sobre eso iremos comentando en las clases posteriores, ¿no? Y vamos a quedarnos aquí para dar pues paso a las exposiciones. Comunicándoles, he estado viendo continuamente en mi WhatsApp de que parece que ha habido una prórroga, ¿no? Para colgar notas, y por eso es que no hay tanta premura, pero ya debemos hacerlo del examen. Inicialmente el colgar notas era hasta el 21, o sea, el lunes debíamos estar presentando, pero creo que se ha prorrogado para entre el 2 y el 6 de enero, estaba viendo. Y entonces, 21, lunes, miércoles 23, ya daríamos el 28, lunes 28, ¿les parece el examen? Les consulto. ¿Quién es nuestra delegado? Sí, profesor. Tatiana. Avanzado más las exposiciones. Consulte con sus compañeros después que le indiquen a Está bien, usted. profesor. Respecto a las exposiciones, se ha montado un grupo más del que pasó del grupo B al grupo A, y con eso seríamos 12, y recién han pasado 6, haciendo 2 grupos por sesión. Ahí hay a 6, entonces nos va a faltar tiempo. Sí, profesor, sería 3 grupos entonces por sesión desde hoy día. Ya, entonces, hoy día sí podemos 3 grupos, ¿ya? Si no
fuera 3 grupos, ya que se establezca, ya que el próximo lunes tenemos también 3 grupos, para que lo que me preocupa es que todos puedan, porque es nota aprobatoria, pues, ¿no? Pues tener su nota de exposiciones. Bueno, dicho esto, pueden colgar el grupo que les toca su power y pueden exponer. Marilyn, tu grupo. Tatiana, le toca a mi grupo. No, es que el grupo de Marilyn se incorporó y su tema es antes al de ustedes. Ya, está bien. Profesor, su pantalla, por favor. Ay, ya. Buen día, profesor, buen día. Nosotros vamos a exponer sobre los aportes de Juan Calvino en la economía. Ya, un ratito, se voy a tomar sus nombres. Kexia. Ya, es un grupo, se han incorporado, ¿no? Kexia y Ojaya. Palomino Glidiana. Glidiana Marilyn y Saturnino Patiño. Ya pueden empezar. Pueden empezar. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poquito de la biografía de Juan Calvino. Él fue un francés, un teólogo y un reformador, que sus ideas que tiene no está de acuerdo con sus antecesores. Él recibe una educación cristiana y también como se especializó en las humanidades y en el derecho. ¿Cómo se llama? Va a adoptar o va a tener esa idea de Martín Lutero, donde diciendo que la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma y la importancia primordial de la Biblia y la doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. La lucha por imponer todas estas se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XVI, con sus persecuciones sangrientas y destierros y ejecuciones. En Ginebra, así se convirtió uno de los importantes focos de desaprobación o rechazos de Europa, desde donde irradiaba la reforma. Y fue el propio Calvino quien se esforzó hasta el final de su vida para hacer que sigan o la apoyen, extendiendo o expandiendo las influencias religiosas, especialmente hacia Francia. Pues pasa la diapo.
Calvino se opuso siempre a la fusión de la iglesia, a la iglesia reformadas e inspiradas por él con los de la inspiración de Martín Lutero, alegando irreductibles diferencias teológicas. También afirma que quienes han sido destinados a la salvación han sido también destinados a llevar una vida recta. Curiosamente, esta doctrina entre los creyentes calvinistas un efecto moralizante, caracterizándose dichas como comunidades por un extremo rigor moral y una dedicación sistemática al trabajo. Todo eso fue un poquito de su biografía. Ahora mis compañeros le van a hablar un poquito de sus aportes a la economía. Bueno chicos, profesor, buenos días compañeros. Yo les voy a hablar acerca de su pensamiento económico y social de Calvino. Bueno, corroborando con los datos, ya que nuestro compañero nos ha dicho que sabemos que es un personaje controversial, que fue uno de los conocidos entre lo que fue la Reforma. Hay una interpretación de un sistema teológico protestante conocido como el calvinismo, es más, lo tocamos en secundaria eso. Y dentro de esas reformas protestantes pues hubieron 4 ramas, voy a destacar las más importantes, que fueron el luteranismo, el calvinismo, que lo vamos a estudiar, el anabaptista y los anglicanos. También es conocido porque Calvino fue quien autorizó la muerte de Miguel de Cerver. Y pues, ¿quién es Miguel de Cerver? Es el descubridor de la circulación sanguínea pulmonar. Este fue condenado por su doctrina teológica. Conocer su pensamiento es muy interesante, ya que es tanto abrazado y citado dentro de las iglesias presbiterianas, las bautistas y de corte reformado. Calvino trabajó en la reforma, bueno, trabajó y trajo la reforma a Ginebra. Se dice como un dato que Calvino no buscaba hacerlo en esta ciudad. Dice que una barricada del ejército bloqueaba el camino y le obligó a desviarse y atravesar la ciudad. Pues estamos hablando de la ciudad de Ginebra, ¿no? Él había pensado pues pasar de largo, pero los creyentes le suplicaron que se quedara para apoyar la obra. Aunque no quiso al principio, pues finalmente se quedó y se quedó 30 años a trabajar en Ginebra. Primero estableció la iglesia conforme a la moralidad de la Biblia y luego trajo el avance de la reforma en toda Europa. Bueno, su vida como caudillo del pueblo pues no ha sido intachable, sus doctrinas no se libraron de errores, pero sí que preservó los principios del protestantismo, pues en contraste con los errores de Roma. El Papa Pío IV. Bueno, se dice también que tú puedes aprender mucho de alguien por lo que dicen sus enemigos de él después de su muerte. Y aquí está uno, el Papa Pío IV dijo sobre Calvino: el poder del hereje de Calvino consistía en el hecho de que el dinero no lo seducía. Si yo dispusiera de siervos así, mis dominios se extenderían de mar a mar. Algo que resaltar también de Calvino es que no perdía tiempo, se dice que era muy productivo, predicaba 5 veces a la semana, escribió un comentario bíblico de casi todos los libros de la Biblia, realizó artículos teológicos, incluso en su lecho de muerte ya pues sus amigos tenían que refrenar sus labores, ¿no? Pero él les decía, quieren que en la venida del Señor me encuentre así ocioso. Y aquí un punto que me falta aclarar es que envió misioneros a toda Europa, pues su influencia era fuerte. Por favor, la siguiente diapositiva. Yo ojalá la siguiente diapositiva. El pensamiento económico y social de Juan Calvino. También es conocido como, o bueno, nos lo presentan como iniciador del capitalismo, pero no proviene del propio Calvino, proviene de la tesis del libro de Max Weber llamado Ética Protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber consideraba que el pensamiento calvinista en relación al trabajo, al ahorro, a la frugalidad, eran los principales motores de desarrollo del capitalismo. Y para ello, para plantear esta hipótesis, pues se basó de 2 fuentes, que fue de Benjamin Franklin y los textos puritanos tardíos.
En conclusión, pues no hizo ningún análisis profundo al decir que el calvinismo ha sido el motor de desarrollo del capitalismo. El inicio del capitalismo es previo al momento en que Calvino está viviendo, o sea, este proceso le trascendía. La siguiente diapositiva, por favor. Johan. Ya. Mi inglés no es tan bueno, chicos. Emanuel Warstein, no sé, algo así. Él es un cientista social de la corte izquierda. Plantea en su libro, su libro se llama El moderno sistema mundial, que el calvinismo es un sistema complejo de ideas y esto es susceptible. Johan, ¿podrías apagar tu micro, por favor? Plantea que el calvinismo es un sistema complejo de ideas susceptible de ser manipulado desde cualquier sistema político y social. Johan, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Y se podría considerar que la ideología calvinista tiene implicancias más bien anticapitalistas. Por favor, la otra diapositiva. Johan, la otra diapositiva, por favor. Johan, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva? No. Falta una antes de esa. No, antes. Una antes de esa. Ahí está, esa, ahí déjalo. Ya, Andrés Breler. En su libro, El pensamiento económico social de Calvino, ese está en portugués y bueno, había un dato de que está ahí traducido también al español y es el humanismo social de Calvino. Es solo un fragmento de la obra. Él plantea que el pensamiento de Calvino es un pensamiento ya modernizador, no lo liga tan rotundamente al capitalismo, es base para prácticas justas e igualitarias. Un ejemplo de esto sería pues la organización que dio Calvino en la ciudad de Ginebra. Por ejemplo, el hecho de nacer en esa ciudad te otorgaba derecho a la ciudadanía, muy por el contrario en otras corrientes que se basaba en la tenencia de una determinada propiedad. Los bienes materiales son instrumentos de Dios, la providencia otorga lo necesario para uno y para quienes nos rodean. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ya vamos entrando al pensamiento económico y social. Referente a la propiedad privada, Calvino decía que es un derecho que debe ser salvaguardado. No es un derecho en sí mismo. El derecho a la propiedad privada está unido a consideraciones éticas, debiendo responder pues a dos preguntas, ¿no? Cómo se adquirió esta propiedad privada y el uso que se hace de la misma. Calvino señala que el robo no es solo el acto de quitar un bien perteneciente a otro. Robar es rehusar a dar a su prójimo lo que debería serle atribuido por amor. Es guardar para sí mismo lo que le pertenece al prójimo, no por derecho de parte de Dios, según el orden de amor. O sea, en castellano, la propiedad debe ser salvaguardado. Pero si Dios te ha dado una propiedad y frente a eso has tenido ganancias, entonces Dios te ha provisto de todo lo necesario para dar a los demás. Esto no tiene que ver con la caridad asistencialista, donde uno entrega verticalmente lo que no tiene. Más bien es un acto de justicia en el sentido de entregar horizontalmente a otro lo que se le debe entregar. Los actos de misericordia para Dios son actos de justicia, son de profunda espiritualidad. En Isaías, ahí dice el ayuno verdadero, tiene entre sus bases dar de comer al que padece hambre, soltar las ligaduras de opresión. Por otro lado, pues
Bueno, en realidad en eso se basa. Ya, por favor, la siguiente diapositiva. El papel del Estado en el pensamiento pues, de Calvino. Para Calvino, el Estado es quien regula la actividad económica. Se plantea precisamente contra el monopolio y el acaparamiento. ¿Y por qué? Pues porque si queremos tener una libre empresa y que las personas emprendan según sus capacidades y obtener ganancias a partir del fruto de su mano, no debe haber una colusión, puesto que esto va a romper el propósito. Y pues ahí está el papel del Estado de regular el ejercicio de la libre empresa y del libre intercambio, que jamás se va a disociar de la solidaridad. Por favor, la siguiente diapositiva. La riqueza. Ahí nos dice, ganar mucho dinero no es pecado. Desear mucho dinero es pecado. Según el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, dice que esto es una idolatría, porque estamos hablando pues del tema de la avaricia y para él es esto una idolatría. Pero para Calvino, la privación del dinero y el sacrificio de abstenerse de ganar dinero o de tener ciertas posiciones no son obras meritorias, como sí lo eran en la época medieval. Sobre todo para aquellos que practicaban la mendicidad monástica con la idea de la separación del trabajo, que son sagrados y seculares, que había un medio ambiente en menos de aquellos que trabajaban con sus manos. Pero ya, para Calvino todo trabajo es sagrado y puede ser entregado a la gloria del Señor. Espero que les haya gustado, chicos, y vamos a proseguir con la explicación. Voy a continuar con la exposición. En la parte general de la economía hemos podido reunir, bueno, según el calvinismo se suele atribuir la preparación ideológica del último desarrollo del capitalismo en el norte de Europa. Así, varios elementos del calvinismo representaron una revuelta contra la condena medieval de la usura, implícitamente del beneficio en general. Esta conexión aparece en obras de Tawney y Max Weber, como estaba explicando mi compañera anteriormente, que lo relacionaba mucho con el capitalismo, ya que mencionaban que Dios era el que otorgaba. Dios era dueño de todo, absolutamente todo, pero que Dios te regalaba algún bien, trabajo, entonces uno tenía que hacer ese trabajo y también apreciar ese bien, siempre y cuando no idolatre el dinero más que nada. Bueno, en estos libros había como mencionaba mi compañera, la ética protestante. El calvinismo hace referencia a la estrategia establecida por el capitalismo a principios del siglo XX, mediante la cual el trabajador sin trabajo es capaz de culparse a sí mismo en lugar de ir en contra del sistema establecido. Tanto como los bienes, también Juan Calvino estaba muy relacionado con el trabajo. Decía que el trabajo, las personas debían trabajar todo el tiempo. Una persona recta, una persona con el pensamiento recto y que estaba bajo el mandato de Dios, una persona fiel al mandato de Dios, era una persona trabajadora, una persona con mucha moralidad. Critica ciertos pasajes de las escrituras inventados por gente que se opone a la carga de interés en los préstamos. Él reinterpreta algunos de estos pasajes y sugiere que otros han perdido su relevancia al haber cambiado las condiciones. También rebate el argumento basado en escritos de Aristóteles. Según él, es erróneo pagar intereses al dinero. El dinero en sí mismo es estéril, es decir, es perteneciente a Dios. El dinero es estéril. Aquí dice Calvino que las paredes y el techo de una casa son también estériles. Prácticamente todo pertenece a Dios, todo ha sido otorgado por Dios a nosotros, a las personas dichosas, hijos de Dios.
una persona muy religiosa. De la misma manera dice el dinero, las paredes, el techo de una casa y todos los bienes que tenemos son derechos. Está permitido hacer a alguien para que lo pueda utilizar. Es aquí donde lo relacionan con el capitalismo. En ese mismo sentido, el dinero puede ser fructífero. Cualifica su punto de vista al exponer que el dinero debe ser objeto de préstamo a personas en extrema necesidad sin esperanza de interés. O sea, quiere decir, como decía mi compañera, que es el que debe dar. Tiene que dar incluso el préstamo, darle de sí fidelidad al prójimo por amor. Entonces, o sea, tiene un pensamiento relacionado al capitalismo, pero también tiene esa educación religiosa que lo hace tan creyente y fiel a las palabras de Dios que se guía más. Sin embargo, una tasa de interés modesta del 5% debería permitirse en relación con otros prestatarios. Según varios autores, ha relacionado alrededor de 5% o 6% de préstamos. No debe ser mayor a ese monto. Y decía que sería algo permitible para realizar en relación con otros prestatarios, que es decir, otras personas que sí cuentan con mucho dinero, no es tal, pero que al momento de prestar quieren cobrar un interés más alto, y entonces eso lo relaciona con la ambición y la idolatría al dinero. Bueno, en conclusión, tenemos que para Calvino este pensamiento se centra en valorar la profesión realizada por el cristiano para mejorar la comunidad. Como les mencionaba, él está muy centrado en que una persona culta, una persona, un servidor de Dios, una persona moral y correcta, debe trabajar, debe estar bien realizado como persona. El éxito en la profesión es un signo claro para la salvación. En uno de los dichos que mi compañera que mencionó, que mientras espera la llegada de Dios, no puede estar de perezoso, sino trabajando. Por lo tanto, esto refuerza la dedicación profesional de todo creyente. El objetivo de la profesión es el servicio a los demás y no al lucro. Es decir, deben trabajar, deben ser personas muy trabajadoras, pero no por el beneficio económico, el dinero, sino por querer ayudar a los demás. Calvino reafirma el derecho de propiedad. Si es cierto que todos nuestros bienes, todos el verdadero propietario de Dios ha dado esos bienes y ese trabajo. También reconoce la licitud del préstamo de interés moderado. Como les decía, las personas que realmente lo necesitan no deberían tener un monto, un interés mayor al 5 o 6%, porque si se supera este interés, sería pecado o usura. Considerando que hay dos tipos de préstamo, el no productivo y el productivo, muchos llegan a la conclusión de que su pensamiento económico no es capitalista, sino que es solidario. Muchos analizan, no específicamente, o sea, tiene mucha relación al capitalismo, sin embargo, no es capitalista. Pero también hay muchos autores, como lo mencionaba, que lo relacionan netamente con el capitalismo, ya que muchas de sus creencias tienen estructuras muy similares al capitalismo. Eso sería todo, compañeros. Se les agradece a los miembros del grupo, lo han hecho bien. Siguiente exposición. Michelle, ahora sí. Ya.